Listo. So now, qué calor que está haciendo hoy. Listo, vamos a empezar con algo que se llama Simple Past, ¿sí? Entonces, ¿cuándo se utiliza el Simple Past? Se utiliza para hablar de una acción que inició en el pasado y que ya finalizó, ¿sí? Ejemplo, si yo en español digo, yo comí pizza ayer, es una acción que yo, pues, empecé ayer y de una vez lo terminé ayer, ¿sí? Yo estudié, yo estudié en la Universidad del Valle, ¿sí? Eso quiere decir que yo empecé a estudiarlo, digamos, hace 5 años y que yo ya finalicé mis estudios, ¿sí? Entonces, hay dos tipos de verbos. Tenemos los verbos regulares, ¿sí? Estos verbos son aquellos que cuando están en su tiempo en pasado, la regla dice que hay que agregarle ed al final, ¿sí? Me explico. Entonces, la forma básica plus ed, ¿sí? Ejemplo, tenemos aquí walk. Y si yo quiero decir, por ejemplo, yo caminé, quedaría I walked, ¿sí? Con ed. Aquí tenemos play, que es jugar. Y si yo quiero decir, ella jugó, un ejemplo, sería she played, ¿sí? She played. Siempre la regla de los verbos regulares va a ser que termine en ed al final para hacerlo en pasado, en simple past, ¿sí? Aquellos verbos que ya terminen en no es necesario agregarle, ¿sí? Solamente sería agregarle la D. Entonces, like, que es gustar. Si yo quiero decir, por ejemplo, te gustó, you liked, ¿sí? You liked. En move, que sería mover, ya termina en E. Si yo quiero decir, yo moví, I moved, ¿sí? I moved. Entonces, siempre va a ir con ed al final, ¿sí? Si ya está la E, entonces no hay que volverla a repetir. Aquellos verbos que terminen en Y, antes de la Y, lleven una consonante, esta Y se quita y se reemplaza por lo que nosotros llamamos I latina, ¿sí? Más ed. So, carry, que es cargar, carry, quería carry. Entonces, si ven, esta I, bueno, esta Y de aquí se quita y se reemplaza por I, or study, que es estudiar, study, quería studied, ¿sí? Entonces, esta de aquí se quita y se reemplaza por I. ¿Por qué? En este caso aplica y en play no, por ejemplo. Porque play, antes de la Y, tiene una vocal, ¿sí? Entonces, en este caso no aplica. Por eso esta conserva la Y, ¿vale? Y aquellos verbos que terminan en una sola consonante y la que viene antes es una vocal, se le dobla la consonante más la ed. Me explico. Por ejemplo, plan, si ustedes ven, sería A-N, A y N-N. O stop en O y después la consonante P. Entonces, primero una vocal y después una consonante. Igual. Primero una vocal, después una consonante. Muy diferente al resto que hemos visto, que no aplica, ¿sí? Primero tiene que ir una vocal y luego una consonante. Entonces, se duplica la consonante más ed. ¿Ok? Entonces, plan, quería planned. Stop, stopped. ¿Sí? Con ed al final. Vamos a dar unos ejemplos. Entonces, tenemos I played. Voy a hacerlo en negro. Negrito. Listo.
I played a match last week. ¿Sí? I played a match last week. Jugué un partido la semana pasada. Entonces, played. Yo jugué un partido, perdón, la semana pasada. Last year, I traveled to Japan. ¿Sí? Entonces, este ed es lo que me dice que la oración está en pasado. Entonces, last year I traveled to Japan. She washed her car. Entonces, ella lavó su carro, ¿sí? Entonces, todos estos terminan en ed, ¿sí? ¿Y qué pasa? También hay unas expresiones de tiempo. Esas expresiones de tiempo me dicen a mí, dame un segundo, perdón. Listo, esas expresiones de tiempo me dicen si estoy hablando en un tiempo en futuro, en pasado o en presente, ¿sí? Ejemplo, si yo estoy hablando de la semana pasada, automáticamente se sabe que es en algún tiempo en pasado, ¿sí? Es algo que ya sucedió el año pasado, ¿sí? Se sabe automáticamente que uno está hablando en pasado. Diferente de que si yo digo el próximo año, ¿sí? El próximo año uno sabe, o uno supone, uno deduce de que está hablando en un tiempo en futuro. O si yo digo, por ejemplo, actualmente, es algo del presente, ¿sí? Listo, entonces los verbos regulares son aquellos que terminan en ed cuando están en su forma en pasado. Muy diferente a los verbos irregulares, ¿sí? Los verbos irregulares son aquellos que cuando están en su tiempo, en pasado, la estructura cambia completamente. Me explico. Tenemos aquí, I ate an apple yesterday. Me comí una manzana ayer. Esta es su forma en pasado. Si ustedes ven, no termina en ed. Ya está en su forma en simple past. Si yo voy a decir la forma en su forma básica, el verbo, perdón, en su forma básica, sería to eat. To eat sería comer. Comer. To eat. ¿Sí? Perdón, ¿sí? Pero si está en pasado, se convierte a ate. ¿Sí? Igual con este. I saw viene de to see. Right? Entonces, I saw, yo vi una película ayer. Si yo lo fuera a hacer en presente, sería I see a movie. Si yo lo hago en pasado, I saw a movie. Entonces, ¿cuál es la cosa con esto? Que los verbos irregulares son una lista bastante larga, ¿sí? Obviamente la idea no es aprendérselos todos, pero sí es, la cosa es que eso es de memorización, ¿sí? No hay manera de decir, este va con este porque termina en esto, no. O sea, eso es de memorizarse. Y tenemos las tres maneras, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer una oración afirmativa, negativa, interrogativa? Entonces, tenemos Shona studied Japanese for 5 years, ¿sí? Entonces, Shona estudió japonés por 5 años, ¿sí? Entonces, si yo quiero hacer esa oración en negativa, entonces, primero se coloca el sujeto, es decir, de quién estamos hablando. ¿De quién estamos hablando? De Shona. Luego se coloca el verbo auxiliar, ¿sí? Así como les dije la semana pasada. Siempre, todos los tiempos van a tener un verbo auxiliar. Este verbo auxiliar me va a decir en qué tiempo estoy hablando, ¿sí? En español se conjugan los verbos, en inglés no. En inglés se pone sí, verbos auxiliares. Entonces, ¿cuál es el verbo auxiliar de este tiempo? Es did, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Es did. Entonces, Shona studied
Japanese for 5 years. Entonces, si yo voy a decir que ella no estudió japonés por 5 años, entonces, primero iría el verbo auxiliar, que en este caso sería did, luego seguiría la negación, que sería not, el verbo principal. Si aquí estamos hablando de estudiar, ella estudió, ese va a ser el verbo principal, ¿sí? Entonces, study, perdón, study. Japanese for 5 years. ¿Sí? Me explico aquí. Si el verbo auxiliar, ¿sí? Está en pasado. Este verbo ya me dice que está en pasado, ¿sí? Ese verbo auxiliar, este de aquí. Como este de aquí ya me dice que está en pasado, simple past, para ser más específica, entonces este de aquí no tiene la necesidad de estar en pasado también, ¿sí? Entonces aquí, este es el verbo que me dice que está en pasado, ¿sí? En la afirmativa. She studied Japanese for 5 years. Pero en esta, este es el verbo auxiliar que me está diciendo que está en simple past, ¿sí? Como este ya me dice que está en pasado, entonces este no tiene la necesidad de también estar en pasado, en simple past, ¿sí? Entonces este queda en su forma básica, ¿sí? Que si yo vuelvo y lo repito aquí, se vuelve redundante, ¿vale? Entonces, Shona studied Japanese for 5 years. Shona did not study Japanese for 5 years, right? Entonces, si yo voy a hacer una pregunta, que yo debo colocar primero el verbo auxiliar, ¿sí? ¿Cuál es el verbo auxiliar? Did. Entonces, did siempre va a ir al principio, el verbo auxiliar va a ir al principio de la oración cuando vamos a hacer una pregunta. Entonces, did, ¿sí? Gonna study Japanese for 5 years. Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Vamos a coger uno de por acá. Vamos uno acá. Como este. I ate an apple yesterday. ¿Sí? Me comí una manzana ayer. Si yo quiero decir que yo no me comí una manzana ayer, entonces el sujeto, ya I, es decir, yo, el verbo auxiliar, que sería did, más la negación, not, el verbo principal, perdón, el verbo principal, que en este caso sería este en su forma básica, ¿sí? Es decir, en infinitivo. O si les queda un poco más fácil, entonces en presente. ¿Cómo se dice eat en presente? Sería eat. La oración. Apple yesterday. Did not eat an apple yesterday. ¿Por qué no? Porque eat y no ate, porque este debe quedar en su forma, digamos, en presente, en simple present, para darlo a entender. Simple present, presente, porque este ya me dice que está en pasado, ¿sí? Y este ya me dice que está en pasado, no tengo la necesidad de volver a colocarlo en pasado acá, ¿sí? Y si es una pregunta, entonces primero uno coloca el verbo auxiliar, ¿sí? ¿Cuál es el verbo auxiliar? Did. Entonces, did I eat an apple yesterday? ¿Sí? Entonces,
Hasta ahí, preguntas, dudas, inquietudes, algo. Otro ejemplo. No, ok. Entonces, vamos a tenerlo ahí. Ahora hacemos la actividad, ¿sí? Más tarde la vamos a hacer. Entonces, voy a dejar de compartir. Y voy a explicar el otro tema de una vez. ¿Sí? ¿Dónde está? Acá. Entonces, tenemos el pasado continuo, ¿sí? Primero vimos simple past, ahora vamos a ver past continuous. Entonces, si de pronto se acuerdan, pues si asistieron a la clase pasada, nosotros vimos lo que era el presente continuo, ¿sí? El presente continuo era el sujeto más el verbo to be como verbo auxiliar, que sería am, are, or is, más el verbo principal terminado en ing, ¿sí? En ing, ¿sí? Sujeto plus am, are, is y verbo principal terminado en ing. Que este ing, habíamos dicho que este ing es lo mismo cuando en español decimos lo del ando, endo. Entonces, trabajando, comiendo, corriendo, jugando, bebiendo, ¿sí? Ese ando, endo al final de esa oración. Y este sería algo que en español, porque aplica también en español, cuando nosotros decimos yo estoy trabajando, él está comiendo, nosotros estamos mm, jugando, ¿sí? Sujeto, yo, el verbo to be, que ya, el verbo to be, recuerden que el verbo to be es el verbo ser o estar, entonces estamos, mm, pero si estamos utilizando yo, entonces yo estoy, y digamos el verbo principal en ing sería hablando, ¿sí? Yo estoy hablando, ¿sí? Entonces, si este es el presente continuo, simple, present continuous, el pasado continuo también sería aquí con el verbo to be, pero en simple past. Es decir, este es el verbo to be, digamos, en su forma en pasado, ¿sí? Simple past. Entonces, sujeto más el verbo to be en pasado, que sería was o were, plus el verbo principal terminado en ¿sí? Que eso sería, en español, por ejemplo, yo estaba comiendo, yo estaba cocinando, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cuándo se utiliza este tiempo? Se utiliza cuando, más que todo cuando ustedes están contando algo, ¿sí? Son como anécdotas. Ejemplo, si yo estoy, voy a contar algo, ¿no? Y yo digo, ay, mira que yo estaba soñando, ¿cierto? Yo estaba soñando, pero ¿y qué? Ahí falta información, ¿sí? ¿Y qué? Ay, mira que yo ayer estaba caminando por la calle. Vale, si tú estabas caminando por la calle, ¿y qué? ¿Sí? Falta información. ¿Por qué me estás contando que estabas caminando por la calle? ¿Sí? Este tipo de oraciones, a este tiempo, más bien, este tipo no se da la información solita, ¿sí? Por ejemplo, en los ejemplos aquí dice, My son was reading while I was cooking. Entonces, mi hijo estaba leyendo mientras yo estaba cocinando, ¿sí? Or you were studying when she called. Entonces, tú estabas estudiando cuando ella llamó. While John was
sleeping last night, someone stole his car. ¿Sí? Entonces, mientras él estaba haciendo una cosa, sucedió otra. Entonces, mientras John estaba durmiendo, alguien le robó el carro. ¿Sí? Entonces, primero está sucediendo una cosa y pues digamos que gracias a esa acción sucede otra cosa. O pues mientras sucede esa acción, está sucediendo otra también, ¿sí? Entonces, mientras él estaba durmiendo, alguien le robó el carro, ¿sí? Mientras tú estabas estudiando, ella llamó, ¿sí? Entonces no es como que yo pueda decir, tú estabas estudiando. Bueno, ¿y qué? Yo estaba estudiando ¿y qué? Bueno, tú estabas estudiando ¿y qué? A mí, ¿de qué me sirve la información? ¿Usted para qué me la está contando? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se forma esto? Entonces, el sujeto plus was or were y el ing. ¿Cómo sé cuando va was y cómo sé cuando va were? Entonces, tenemos el sujeto, I, he, she, and it. Espérate, we, you, they. Listo, entonces, con los primeros cuatro de aquí arriba, va was, y con estos tres de aquí abajo, ¿sí? Entonces, I was, she was, he was, it was, ¿sí? Con we, you, and they sería were. We were, you were, they were, ¿sí? Para mí es un poco más fácil poder decir, por ejemplo, que de aquí, este de aquí es para el singular y este de aquí es para el plural, ¿sí? De pronto me van a decir, profe, pero es que you también significa tú. You significa tú o ustedes. Sí, pero automáticamente digamos que el hecho de que también sean plural va a ir clasificado en esta, ¿sí? Perdón, en esta. Entonces, I, he, she, and it va con was, and we, you, they va con were, ¿sí? Entonces, tenemos I was playing, ¿sí? Todo va a ser con el verbo jugar, en este ejemplo. I was playing, yo estaba jugando. You were playing, tú estabas jugando. He, she, it was playing. Él, ella, eso estaba jugando. We, you, they were playing, ¿sí? Nosotros, ustedes o ellos estaban jugando, o estábamos jugando, ¿sí? Entonces, si es la negativa, recuerde que la negación siempre va a ir después del verbo auxiliar. ¿Cuál es el verbo auxiliar? Es el verbo to be, en este caso, en pasado. Es decir, was o were, ¿sí? Entonces, was o were. Ay, dame un segundo, se me perdió, ya. Entonces, I was not playing, ¿sí? Entonces, la negación siempre va a ir después de was o de were, que es el verbo auxiliar. Entonces, I was not playing. You were not playing. He, she, it was not playing. We, you, they were not playing, ¿sí? Entonces, siempre después de ese va a ir la negación, va a ir ese not. Y si yo quiero hacer una pregunta, entonces ese verbo auxiliar debe quedar de primero. Entonces, ¿cuál es el verbo auxiliar? Ya sea was o ya sea were, ¿sí? Cualquiera de estos dos. Entonces, dependiendo claramente de quién se está hablando, es decir, cuál es el sujeto. Entonces, was I playing? Were you playing? Was he, she, it playing? Were we, you, they playing? ¿Sí? Listo. Entonces, my son was reading, ¿sí? Entonces, si yo quisiera reemplazar my son, es decir, mi hijo, por un pronombre personal, ¿por cuál sería?
Es decir, estoy hablando de nosotros, de ustedes, de él, de ella, de yo. ¿De quién estamos hablando? ¿De quién? Por él. Sería de he. Sí, recuerdan que he es él. Entonces, si yo Sí. estoy hablando, sí, he es él. Entonces, si yo, en vez de my son, yo digo he, pues estaría correcto. Por, Ujú. por eso es que aquí va el was. Entonces, he was reading while I was cooking, ¿sí? Entonces, he, ¿quién es he? My son, es decir, mi hijo. ¿Sí? Estaba leyendo mientras yo estaba cocinando. You were studying when she called. Tú estabas estudiando cuando ella llamó. While John was sleeping last night, someone stole his car. Entonces, la misma pregunta. Si yo quisiera reemplazar John por un pronombre personal, ¿por cuál sería? Si yo estoy hablando de John, ¿yo de quién estoy hablando? ¿De ella, de nosotros, de tú? ¿De quién? De él. De él. Very good. Entonces, es para poder entender por qué va was, ¿no? Entonces, si yo estoy hablando de él, es decir, John, estoy hablando de él, he, el verbo to be que le corresponde a he, en este caso sería was, ¿sí? Entonces, por eso aquí va was. Entonces, while John was sleeping last night, someone stole his car. Este was de aquí. Es decir, que si yo digo he, aquí, él, es lo mismo. While he was sleeping last night. ¿Quién es he? John. ¿Sí? Entonces recuerden que para I, he, she, and it iría was, y para we, you, they, iría were, ¿sí? Entonces para yo, él, ella y eso iría was, y para nosotros, ustedes o usted y ellos iría were, ¿sí? Entonces, hasta ahí. Preguntas, dudas, inquietudes, algo sobre este tema. No, profe. Profe, aquí te disculpe. Good. Entonces, en este momento vamos a hacer entonces un ejercicio. Ahorita nos devolvemos a hacer el otro, ¿sí? Entonces, en este ejercicio la idea es colocar el verbo que está entre paréntesis y convertir esta oración, bueno, todas las oraciones, pues, pero esta oración en past continuous, ¿sí? Entonces, vamos a hacer la primera juntos y el resto la hacen ustedes. Entonces, read. Si yo quiero decir, él estaba leyendo, aquí ya, perdón, aquí ya está el verbo auxiliar. Sí, aquí ya está el was que le corresponde a he, ¿no? ¿Cómo digo yo leyendo? ¿Perdón? Ok. Si yo quiero decir leyendo, ¿qué le falta a este verbo? ¿Qué le falta al final de este verbo para que diga leyendo? De, profe. Es que no me-
¿Qué le falta al final del verbo principal? Claro. Perdón. El verbo principal para que quede leyendo. Yo como sabía que decía leyendo, escribiendo, jugando, ese ando, endo al final, ¿cómo sería ese ando, endo en inglés? Recuerda que es el verbo terminado en ing, ¿sí? Entonces, si es el verbo terminado en ing, el verbo por sí solo sería play, es decir, jugar o juego. Y si yo quiero decir jugando, entonces playing, ¿sí? Le agrego ese ing, ¿sí? Entonces, ¿cómo entonces quedaría este verbo para que quede leyendo? ¿Qué le falta al final del verbo? ¿Qué le falta al final de la palabra? Y es que no lo- Este de aquí. Entonces, esta es la información que yo les estoy pidiendo, ¿sí? Este ya estaba, ¿no? Entonces, pues para por ese lado. Pero entonces, lo que estoy pidiendo es que me coloquen si va con was o va con where, pues claramente dependiendo de quién están hablando. Por ejemplo, aquí hablan de they, aquí hablan de her father. Por eso preguntaba si yo quiero reemplazar este por un pronombre, ¿por cuál sería? ¿Sí? Pues este sería I y este sería he. Este es en forma de pregunta. Y este lo vamos a hacer negativa. ¿Sí? Entonces, la información que estoy pidiendo es esta de aquí, y que el verbo, eso aplica para todos los verbos que están entre paréntesis, todos los verbos terminan en ing, ¿sí? Todos los verbos. Ya. Les voy a dar unos 5 minutos, entonces. Sería 1, 2, 3, 4, unos 4 más o menos, unos 4 minutos, decir más o menos uno por minuto, para que resuelvan este de aquí, y luego lo vamos a corregir entre todos, ¿vale? Ok.
Listo. Entonces, ¿dónde estoy? Aquí. So he was reading a book at 9 p.m. last night, ¿sí? Él estaba leyendo un libro a las 9 de la noche, pues de anoche, ¿sí? Entonces, si esta es negativa, and we are talking about they, es decir, estamos hablando de they, de ellos, entonces, ¿cómo iría la oración? ¿Cuál es el verbo auxiliar que le corresponde a they? ¿Sería was o were? What? Where? Very good. ¿Cómo sería were? Y es una negación. ¿Dónde debo poner yo la negación? There was. Perdón. ¿Dónde debo poner la negación? ¿Después o antes de qué? Después de la acción, ¿no? No. ¿Cuál sería la acción? Recuerden que el verbo principal siempre va a ser este. Bueno, en este caso sería playing, ¿sí? Porque I was not y digo otra cosa, entonces yo no estaba, ¿sí? Este se convertiría en el verbo principal. Pero como está este verbo terminado en ing, like this one, and then ing, ¿sí? Entonces este se convierte en el verbo principal. Entonces, I was not playing. Yo no estaba jugando, ¿sí? Yo no estaba jugando. Sí, jugando, pues básicamente me está dando la información que necesito en la oración, ¿sí? Porque si yo digo I was not, yo no estaba. Pero yo no estaba ¿qué? Me sigue faltando información, ¿sí? Entonces, el ejemplo era con they. They were not playing. O en este caso, they were not que ahí, como estaba, not. ¿Y cómo digo caminando? Mm, ¿Qué le pongo al final de la palabra para que me quede ese caminando? O sea, ando, endo. ends. What is? They were not walking. The ing. Very good. So, she was reciting the Holy Quran. Al parecer este es el Santo Corán, algún libro musulmán, no sabía. Cuando su padre, espacio, la idea es decir, estaba viniendo, ¿sí? Entonces, primera pregunta, si yo quiero reemplazar su padre por un pronombre personal, ¿por cuál sería? Si yo estoy hablando de su padre, ¿de quién estoy hablando? De ella, perdón, De él. De de he. él. Very good, de he. Entonces, ¿cuál es el verbo auxiliar que le corresponde a he? Was o were? Ay, yo resalto esto. Where? Para hablar de él. Ah, de was. Very good. Entonces, was. Y si yo quiero decir
viniendo, ¿qué le tengo que hacer yo a este verbo para decir viniendo? Int. Very good. Int. Her father was coming home. Very good. My brothers were watching TV in the living room while la idea es decir, estaba durmiendo en la habitación. ¿Sí? Entonces mis hermanos estaban, aquí lo están usando, estaban viendo televisión en la sala mientras yo, la idea es decir, estaba durmiendo en la habitación. Ah, bueno, aquí en la sala. Entonces, ¿cómo quedaría entonces para decir yo estaba durmiendo? Was. Ok. Was. Sleep. Es que no sé cómo se pronuncia. No importa. No te preocupes. Limped. Bueno, ahí pongo ins. Puse ins. Es que no sé cómo se pronuncia. Tranquila, tranquila. I was sleeping. Sleeping. Very good. Entonces, y por última, esta es una pregunta. Entonces, ¿cómo? Ahí hay una parte de la pregunta, ¿sí? Que es esta. Este was, pues ya está ahí en la pregunta. Porque estamos hablando de he, ¿sí? Pero como es una pregunta, entonces, ¿cómo tengo que acomodar esto? Aquí. Bueno, ¿y qué le falta a esto? Claro. Para yo decir, estaba él diciéndote algo cuando yo entré a la oficina. Cuando yo entré en la oficina, ¿cómo quedaría eso? Was. Was, estamos hablando de he, ¿no? Entonces, ¿cómo quedaría la pregunta? Was. Ujú, His. ujú. Was his ins. ¿Cuál es el verbo principal ahí? ¿Qué le falta a ese verbo para que quede diciendo? Ins. So was he telling you something when I walked into the office? Entonces, ¿estaba él diciéndote algo cuando yo entré en la oficina? Very good. Very good. Opa. Entonces, ahora. Ahora voy a seguir con el otro. Bueno, ¿dónde está el otro? Acá está. Listo. Esta presentación es larga, pero apenas lo vamos a ver hasta aquí. ¿Está ahí? Sí, hasta ahí nomás. ¿Sí? Entonces, los verbos modales. Modal verbs. ¿Sí? ¿Qué son los verbos modales? Estos expresan modalidad, habilidad, posibilidades, necesidades, obligaciones, sugerencias, entre otras. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con los verbos modales en inglés? Muchachos, en inglés, los verbos modales también son verbos auxiliares. ¿Sí? Me explico. Cuando ustedes hacen una negación, hacen la negativa o la pregunta, ustedes tienen que saber cuál es el verbo auxiliar para hacer la negación
y para hacer la pregunta, ¿sí? Entonces, estos verbos modales también son verbos auxiliares. Entonces, tenemos ability. Cuando estamos hablando de habilidad, tenemos can y could, ¿sí? Entonces, can viene de poder, could sería podría, también sería pudo, podía. ¿Mm? Entonces, estos se utilizan para expresar habilidades. Me explico, ejemplo en español. Yo puedo hablar español, ¿sí? Es porque yo tengo la habilidad de hablar español, yo lo aprendí, o es mi lengua materna, o vivo en un país que habla ese idioma, entre otros, ¿sí? Entonces yo puedo hablar español. Or I can speak Spanish. Yo puedo hablar inglés. I can speak English, ¿sí? Eso es una habilidad que tengo. He could run 10 kilometers, now he has lost practice. Entonces, él puede correr 10 kilómetros, pero ahora él ha perdido práctica, ¿sí? Eso quiere decir que él antes tenía el estado físico para correrse los 10 kilómetros, pero pues ahora no, entonces ya no tiene la habilidad de hacerlo, ¿sí? Entonces, antes tenía la habilidad, perdón, tenía la habilidad, ya sea porque entrenaba o tenía buen estado físico, lo hacía constantemente, pero lo dejó de hacer, entonces ha perdido práctica y ya no tiene la habilidad, ¿sí? Entonces, can or could se utiliza para hablar de habilidades, también para hablar de permisos, ¿sí? Entonces, we have can, could, or may. Tenemos may, que también significa podría. Y acá hay una ventaja, ¿sí? Que ahorita se las muestro. Entonces, can, could y may también significa podría. Can't go out tonight. Entonces, como yo había dicho ahorita, también es un verbo auxiliar, ¿sí? O también es un, ay, perdón, también es un verbo auxiliar. Entonces, miren, you can't, es decir, no puedes. Esto aquí me está diciendo que es negativo. No puedes, you can't go out tonight. You can't go out tonight. No puedes, no tienes el permiso, ¿sí? May I sit here? Entonces, ¿podría sentarme aquí? Entonces, estoy pidiendo permiso para poderme sentar ahí, ¿sí? Ahí. Could you help me? ¿Podrías ayudarme? Sí, entonces estoy pidiendo permiso para hacer, bueno, ayudar más bien, ¿sí? Entonces tenemos advice. Advice se utiliza con should, ahí, o to. Cualquiera de estos dos significa debería. Esto también. No es muy común que digamos, pero si lo llegan a ver, pues para que lo tengan en cuenta, ¿sí? And should que pues este sí se ve más, ¿sí? Que sería debería. Entonces, se utiliza para dar consejos, sugerencias, entre otras, recomendaciones, ¿sí? Entonces, you should do your homework, ¿sí? Tú deberías hacer tu tarea. I shouldn't drink alcohol. Yo no debería beber alcohol. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tendría unas consecuencias. Entonces, you should do your homework. Tú deberías hacer tu tarea, ¿sí? Si no haces la tarea, pues te pueden colocar mala nota, no aprendes, te castigan, entre otras. I shouldn't drink alcohol. Yo no debería beber alcohol. ¿Por qué no? Pues porque me estoy purgando, porque estoy tomando antibiótico, porque es malo para la salud, entre otros. ¿Sí? Then we have obligation. ¿Sí? Tenemos must and have to. Must, que traduce como debe, and have to,
tener. Entonces, estos son para obligación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo digo people mustn't smoke in class, entonces las personas o la gente no debe fumar en clase. Si yo digo que no debe fumar en clase es porque está prohibido, porque va a incomodar a los demás. Simplemente no se puede estar contra las reglas, ¿sí? No debe fumar en clase. We don't have to go to the party if we don't want to, ¿sí? Entonces, nosotros no tenemos que ir a la fiesta si no queremos, ¿sí? We don't have to go, nosotros no tenemos que ir si no queremos, ¿sí? Pero nosotros no tenemos la obligación de ir si no queremos. ¿Listo? Y might, may, could and can, ¿sí? Entonces, aquí es donde viene como la parte buena. Usted puede mezclar cualquiera de estos tres. A ver, me explico. En la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos. ¿Sí? Porque estos tres significan lo mismo. Podría, podría y podría. Solamente que acá hay unos que tienen probabilidades, más posibilidades que otros. Entonces, si lo vamos a medir por porcentaje, entonces, por ejemplo, que este fueran, no sé, 60, 70 y 80, un ejemplo. Pero significa lo mismo. Entonces, pues, hay gente que lo mezcla y la mayoría de los casos se puede. Entonces, it might rain today. Podría llover hoy, ¿sí? Podría. Hay la posibilidad de que llueva hoy. Puede que sí, puede que no, ¿sí? It might rain today. Podría llover hoy. Rachel may come to the party if she feels better. Entonces, Rachel podría venir a la fiesta si se siente mejor, ¿sí? Si yo aquí en vez de might digo, por ejemplo, could, it could rain today, también, ¿sí? Te das a entender. Entonces, la ventaja en esto cuando estaba hablando de posibilidades, ¿no? Que estos tres se pueden mezclar. Can, no, pero estos tres sí. Porque can no sí también significa poder. Pues porque es yo puedo, no yo podría, sino yo puedo hablar inglés, ¿sí? Yo puedo ir, yo no puedo ir, yo puedo hacer tal cosa. Es un poco más fuerte, ¿sí? Lo que es could, may, and might son más formales, ¿sí? Can es un poco más informal. Entonces, si ustedes piden ayuda, suena mucho más formal si ustedes dicen, could you help me? A si ustedes dicen, can you help me? Que cualquiera de las dos está correcta, ¿sí? Pero suena más formal si utilizan el could a si utilizan el can, ¿sí? Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta, porque esto aparece mucho por ahí. No es que le van a aparecer como ejercicios como tal, pero sí es de que aparezca mucho por ahí. Entonces, ahorita vamos a ver algo que se llama adverbs of frequency, adverbios de frecuencia, ¿sí? Que pues se utiliza para medir la frecuencia con la que se realiza algo, ¿sí? Entonces, por eso viene aquí en porcentajes, está la frecuencia, ¿sí? Entonces tenemos always, como siempre, always es siempre, usually es usualmente, normally o generally, que sería normalmente o generalmente, often or frequently, que sería a menudo o frecuentemente, que serían algunas veces, occasionally, que sería ocasionalmente, lo que es seldom, hardly ever, and rarely, para mí, cualquiera de los tres significa raramente, ¿no? O rara vez. Para mí esto es la misma vaina, ¿sí? Porque los tres significan lo mismo. Simplemente esto tiene una frecuencia un poco más, este es un poquito más frecuente que este. Pero la verdad los tres significa rara vez.
Entonces, para que no se vayan a enredar con eso. De todas maneras, este pues se puede ver, pero no es tan común. And never, pues que sería nunca, ¿sí? Never sería nunca. Always, siempre, sometimes, algunas veces, never, nunca, que son los que más se usan. Los otros también, pero esos son los que más se usan. Entonces, vamos a ver dónde se posiciona el adverbio, ¿sí? Porque eso cambia en algunos casos. Entonces, tenemos position of the adverb. Tenemos el sujeto, después el adverbio, después el verbo principal, ¿sí? Como en español. I always do my homework. Yo siempre hago mi tarea. En español también se puede poner al final, ¿no? Pero pues en inglés no. Yo siempre hago mi tarea. Él normalmente obtiene buenas calificaciones en exámenes. Él normalmente. Sí, eso es un poco como en español. Yo siempre hago mi tarea. Él normalmente obtiene buenos resultados o buenas calificaciones en exámenes. ¿Sí? He normally gets good marks in exams. Entonces, sujeto, adverbio y luego el verbo principal. ¿Sí? Esto siempre y cuando es cuando no se esté hablando del verbo to be. ¿Sí? Si usted está hablando del verbo to be, entonces cambia. Primero es el sujeto, subject, then verb to be, then adverb, ¿sí? Entonces primero es el sujeto, después el verbo to be y después el adverbio. Entonces, el sujeto es todo lo que está en rojo. Entonces, they, están hablando de ellos. Luego el verbo to be que le corresponde en este caso a they, que sería are. Y luego el adverbio, never. Y luego el resto de la oración. Entonces, they are never pleased to see me. Ellos nunca están, pues, nunca les agrada verme. Nunca están felices de verme, ¿sí? She isn't, perdón, she isn't usually bad tempered, ¿sí? Entonces, ella usualmente no es de mal temperamento. Pero aquí siempre el verbo to be debe ir después, perdón, debe ir después del sujeto, ¿sí? Si no tiene que ver nada con el verbo to be, entonces siempre el sujeto, después del sujeto va a ir el adverbio y después el verbo principal, ¿sí? Y con los verbos modales, pues que fue lo que acabamos de ver, primero iría el sujeto, luego el verbo modal, luego el adverbio y luego el verbo principal, ¿sí? Entonces en español sería, ella puede algunas veces vencerme en una carrera, ¿sí? Entonces se puede más o menos como en español, más o menos. Ellos podrían nunca volverse a ver de nuevo, ¿sí? Ellos podrían ocasionalmente ser escuchados riéndose, ¿sí? Este would, me explico con este would. Nosotros en español, muchachos, nosotros tenemos, ay, no, me quito aquí. Listo. En español nosotros tenemos un tiempo en el que podemos decir, por ejemplo, yo comería, yo bebería, que se utiliza para hacer hipótesis, ¿sí? Normalmente, ay, yo comería pizza si no estuvieran haciendo dieta, ¿sí? Yo bebería alcohol si no estuviera tomando antibióticos. Si yo tuviera plata, yo lo compraría, ¿sí? Son como más bien hipótesis. Entonces, si yo tuviera dinero, yo lo compraría, pero no tengo el dinero, ¿sí? Entonces, este tiempo en inglés no existe, ¿sí? Ellos lo reemplazan por un verbo auxiliar que sería would. Entonces, por ejemplo, si yo quiero decir, yo bebería, I would drink. Yo digo, yo comería, I would eat. Si yo digo, ella bailaría,
she would dance, ¿sí? Entonces, este verbo queda igual, este es el verbo en su forma básica. Es decir, si yo digo she dance, es ella baila, pero si yo pongo she would dance, sería ella bailaría, ¿sí? Entonces, ese tiempo no existe en inglés, entonces ellos simplemente le ponen would. ¿Y pues, qué pasa? Que would es un verbo modal, ¿sí? Entonces, I would hardly ever be unkind to someone. Yo raramente o rara vez sería, pues porque como esto no sería como en español, no sé, sería diferente. Entonces, I would hardly ever be. Yo raramente sería grosero con alguien. ¿Sí? Unkind to someone. ¿Sí? Entonces, si yo me voy a basar en esta lógica, aquí están los ejercicios. ¿Sí? Todos son de opción múltiple con única respuesta. Entonces, aquí, number one. Si aquí dice que yo debo colocar, según esta regla, perdón, yo me devuelvo, según esta regla, yo debo colocar el sujeto, después el adverbio y después el verbo. Los adverbios y los verbos no son lo mismo, ¿sí? Los verbos son acciones. Entonces, aquí dice que yo debo colocar primero el adverbio y luego el verbo. Mi pregunta es, de aquí, esta oración de aquí, ¿cuál es el verbo? De esa que está ahí subrayada. ¿Cuál es el verbo? ¿Qué creen ustedes que es el verbo? A mí dice que adivine. Entonces, ¿cuál es el adverbio? Ay, bueno, ahí falta algo. O sea, ahí le faltó algo. Up es parte del verbo en este caso, ¿sí? Solito es una preposición. Preposición, sí, una preposición. Pero para hacerlo, para convertirlo en verbo me falta una palabra. Get up es el verbo, ¿sí? Eso quiere decir que usually, como estaba aquí, usually es el adverbio. Si dice que yo debo colocar primero el adverbio y luego el verbo, ¿cuál de las tres sería la respuesta correcta? Para decir, yo usualmente me levanto tarde los sábados. Lancé, lancé. Sí, la sé. Very good. Entonces, I usually get up late on Saturday. Entonces, primero va el adverbio y después va el verbo principal. ¿Sí? Number two, dice Jared, espacio, late for work. Entonces, si estamos hablando, ay, perdón, de Jared, ok, y aquí, si estamos utilizando el verbo to be, dice que uno primero pone el sujeto, después está el verbo to be y después está el adverbio. Entonces, primero verbo to be y después el adverbio. ¿Cuál de los dos está correcta? A o B. O sea, A o B. La B, la B. Very good. Is never.
¿sí? Jared is never late for work. Entonces, primero verbo to be, después adverbio. Number 3. Entonces, dice, on weekends, y es para hacer una pregunta. Entonces, una cosita, para hacer una pregunta, nunca se debe iniciar con el adverbio. Nunca. Para la pregunta, no. Nunca. ¿Sí? Y si yo quiero hacer una pregunta, normalmente uno pone el verbo auxiliar de primero. Entonces, ¿cuál de las tres opciones sería la correcta? Basándome en esa lógica. La ¿La qué? A, B o C. La B, profe. Very good. La B. B. Very good. Se hace una pregunta, siempre se pone el verbo auxiliar de primero. Entonces, do you often travel? Often sería el adverbio. Entonces, el adverbio no suele o no puede ir de primero en la oración cuando se está haciendo una pregunta. ¿Sí? Susan, espacio, early for class. Entonces, tenemos el verbo to be. ¿Sí? Si estamos hablando de Susan, primera pregunta, ¿por cuál pronombre personal puedo reemplazar Susan? Es decir, ¿yo de quién estoy hablando? De él, de nosotros, de qué. Very good, de ella. Entonces, ¿cómo se dice ella en inglés? Sí. She, very good. Entonces, ¿cuál es el verbo to be que le corresponde a she? Que lo vimos en la primera clase. Bueno, ya vemos que si estamos hablando de Susan, estamos hablando de she, es decir, de ella. Entonces, ¿cuál es el verbo auxiliar que le corresponde a Susan en presente? ¿Sí? Entonces sería am, are, or. Yo quiero decir, ella está. Recuerden que para she, el verbo to be que le corresponde es is. ¿Sí? Sería is. Ahora la pregunta es, como estamos hablando de los adverbios en este caso, entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Si estamos diciendo que primero va el verbo to be y después va el adverbio. Is often, ¿sí? Te recuerden, primero va el verbo to be y después va a ir el adverbio. Esto significa a menudo, ¿sí? Often, a menudo. And number 5, número 5. Ah, bueno, sí, 5. When do you, espacio, go vacations, perdón, each year? No, ¿cuándo? Dice, ¿cuándo vas a vacaciones cada año? Entonces dice, always, siempre, never, nunca, and usually, usualmente. Si sé cuándo vas a vacaciones cada año, eso quiere decir que es algo que hace habitual, ¿sí?
algo que hace cada año, ¿sí? Es un hábito, una costumbre que tendrán ellos, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería? Always, siempre, never, nunca, or usually, usualmente. Always, las, When do you always go on vacations each year? When do you always? ¿Cuándo vas siempre? O sea, se entiende, pero hay una mejor. las entonces, Usually. Sí, usually. Suena mejor, ¿sí? Porque es algo que usted hace usualmente, ¿sí? Algo que se hace siempre, porque cuando uno dice usualmente es porque uno suele hacerlo, pero puede pasar algo y que uno diga, no, no pude ir este año, ¿sí? Entonces sí, ¿cuándo, cuando ustedes van usualmente a vacaciones cada año? ¿Sí? Es un hábito, es una costumbre, entonces usualmente, ¿sí? Listo, entonces hasta ahí vamos a llegar con esta diapositiva. Sí, hasta ahí. El jueves vemos el resto. Listo. Ahorita vamos a hacer la actividad del Simple Past porque lo dejé para lo último, pues porque se toma un poquito más de tiempo. Acá. Entonces, recuerden, el Simple Past se utiliza de una acción en el pasado, pues que ya finalizó. ¿Sí? Que si es un verbo regular, se le pone ed al final, y si es un verbo irregular, entonces la estructura va a cambiar completamente, ¿sí? Yo les aconsejo, muchachos, que ustedes se descarguen una lista o miren en las imágenes, busquen verbos irregulares en inglés y aparecen unas imágenes y pues como verbos irregulares más comunes, que de todas maneras le van a ir un poco, pero pues pueden sacar algunos, ¿sí? Los que ustedes vean que sean como más usados. Entonces, por ejemplo, que comer, correr, cantar, beber, bueno, hay más, pero bueno. Sí, los que ustedes vean que ustedes usan mucho. Por ejemplo, es que si aparece, eh, por ejemplo, coser, pues uno dirá, no, pues que yo casi no hablo de coser. Entonces, pues, si quieren lo escriben, o si no, pues buscan uno que sea mucho más usado. Por ejemplo, escribir. Escribir se utiliza mucho. Pero si uno dice, por ejemplo, ¿cómo se dice eso? Se dice, ay, se me olvidó cómo se dice en español. Dig, ve, se me olvidó. Ah, me da mal genio cuando me pasa. Dig, bueno, después ahorita le digo qué significa dig porque se me olvidó. En Spanish. Mm, no, ahorita le digo. Se me olvidó cómo se dice en español. Entonces, sí, o sea, hay verbos que uno no los usa todos los días. Sí, entonces esos verbos pues se los puede dejar para después, si después lo quieren estudiar o algo. Cavar, ¿sí? Cuando usted cava un hoyo, un hueco, dig. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, dig es un verbo irregular, si no me equivoco. Pero entonces imagínate uno cuando va a utilizar ese verbo cavar. Entonces, sí, entonces ver los verbos que sean como más usados, ¿sí? Listo. Entonces, y recuerden entonces que si vamos a hacerla en forma de oración, entonces tenemos la afirmativa, este vamos a trabajar con work, entonces I work, you work, he works, she works, it works, ¿sí? Todo sería con work, con ed, pues en este caso, pues porque es un verbo regular, y no importa si es tercera persona o no, entonces he, she, it,
recuerden que estos son la tercera persona del singular, ¿sí? Y todos van a hacer lo mismo, work, 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 ¿sí? La negativa, entonces el sujeto, después sigue el verbo auxiliar, que recuerden que es did, después sigue la negación, que sería not o didn't, si se hace la contracción, y work, que en su forma básica, ¿sí? I didn't work, you didn't work, he didn't work, she didn't work, ¿sí? Didn't es para todos, ¿sí? Entonces, didn't es para todos. Y si es una pregunta, entonces el verbo auxiliar se pone de primero. ¿Y cuál es el verbo auxiliar? Did. Entonces, did I work? Did you work? Did he work? Did she work? Did we work? ¿Sí? Siempre se pone did al principio, si se va a hacer una pregunta. Entonces, vamos a hacer un ejemplo para poder hacer la actividad. Bueno, aquí. Listo. I played a match last week. Sí, yo jugué un partido la semana pasada. Si yo quiere decir que yo no jugué un partido la semana pasada, entonces debo colocar el sujeto, decir yo, I, el verbo auxiliar de ese tiempo que sería did, la negación, not, el verbo principal, play, el resto de la oración, a match last week. ¿Sí? I did not play a match last week. La pregunta, entonces el verbo auxiliar queda de primero. Entonces, ¿cuál es el verbo auxiliar? Did. Did I play a match last week? ¿Sí? Entonces, la ventaja es que es el mismo verbo auxiliar para todos. Did es lo mismo para todos. Did. Lo mismo para todos. Aquí lo que hay que mirar es que si aquí están en pasado, digámoslo así, cuando esté en negativa ya no va a estar este verbo en pasado, ¿sí? Entonces, played, este ed me dice que está en pasado, pero si yo voy a hacer la negación o la pregunta, pues este es el que me va a decir que está en pasado, ¿sí? Entonces, este ya no tiene la necesidad. Entonces, le quito el ed, o si es de ponerle, o si es de que, si es un verbo irregular, de ponerlo en su forma básica, ¿sí? Pero siempre did, siempre. Verbo auxiliar did, no se le olvide eso. The simple present do or does, simple past did, ¿sí? Entonces, esto es la actividad que vamos a hacer, ¿sí? Aquí sí van a necesitar, si tienen diccionario o si es el traductor, porque la idea es que ustedes busquen cuál es el verbo, no, perdón, cuál es la forma del simple past de estos verbos, ¿sí? ¿Cuál es su forma en pasado de estos verbos? Y estoy especificando que es simple past porque hay muchos tipos de pasado, ¿sí? Entonces, ¿qué les puedo decir? Los que voy a dejar en moradito son verbos irregulares, ¿sí? Eso quiere decir que son esos verbos que cuando están en pasado van a cambiar completamente. Lo que es este y este. Este pues es negativa y este es en forma de pregunta. Entonces, la verdad no lo necesitan. Aquí tienen que saber cuál es el verbo auxiliar, ¿sí? Estos dos que puse en rojo, estos dos son verbos regulares. Entonces, recuerden que la regla dice que a los verbos regulares solo se les debe agregar ed al final, ¿sí? Ed al final del verbo, ¿sí? Entonces, si yo quiero decir quise trabajar, perdón, aquí dice viajar, y si yo quiero decir viaje,
Yo viajé. Entonces, yo a este verbo le debo agregar ed al final y ed al final, ¿sí? Estos de acá, estos cuatro, los irregulares. Entonces, para que busquen en internet o para que busquen en el traductor, si se puede, cómo sería el pasado de uno, de spend, de be. Este lo vimos ahorita, ¿no? Cuando vimos el past continuous, de go y de learn. ¿Ok? Entonces, para esta actividad tienen entre 5 y 6 minutos, ¿sí? Después lo vamos a resolver entre todos y después vamos a trabajar con un texto, ¿sí? Entonces, 5 o 6 minutos para esta actividad, ¿sí? Es decir, convertir esto en simple past. Y esta es una negación, es decir, hay que fijarse que si es una negación, cuál es el verbo auxiliar y la que le sigue es una pregunta, entonces, ¿cómo debe empezar la pregunta? ¿Sí? Entonces, 5 o 6 minutos.
Entonces, ¿cómo sería spend en su forma en simple past? Es decir, en pasado. ¿Alguien lo buscó? ¿Nadie? Ok. Estas son las respuestas. Traveled, visited. Hicieron pues el ejercicio. Bien o no. Go, el pasado de go es went. Learn, puede ser learn o learned, cualquiera de las dos. Esto sería did not rain. Y este sería did you spend. ¿Ok? Listo. Entonces ahorita con esta lectura. So, muchachos, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí hay 10 verbos. Entonces, yo lo que quiero en este momento, o bueno, la idea más bien, no lo que yo quiero y no la idea, es que ustedes me busquen esos 10 verbos de este párrafo, ¿sí? Hay 10 verbos. Para empezar a desglosar el texto y después vamos a ver cuáles sí eran los verbos, cuáles no eran los verbos y cuáles faltan y su significado, ¿sí? Para sacar vocabulario. Entonces, de una vez, ¿cuáles son los verbos que hay en ese texto? Sí, pues lo van leyendo y dicen, yo creo que este es un verbo, es este. Sí. Recuerden, hay como 6, no, hay como 11, 10, 11 más o menos. Entonces, ¿cuál es la idea? Recuerden que normalmente un verbo, pues va después de un sujeto, ¿sí? Normal. Entonces, si aquí dice she, es decir, ella, después de ella, pues va a ir un verbo. Como en español, ella juega, nosotros comemos, ellos leen, ¿sí? Entonces, lo mismo en inglés. Entonces, si aquí dice ella, entonces yo puedo suponer de que este es un verbo, ¿sí? Entonces, ¿cuáles serían los otros verbos que ustedes consideran en el texto? Ya sea que me los escriban o me digan. No, listo. Ay, todo tiene sentido, no había visto. Dale. A ver, en este momento les voy a explicar el taller y con eso finalizamos la clase. ¿Sí? Aquí. Entonces, el taller consta de 3 temas gramaticales y una comprensión de lectura. ¿Sí? Entonces tenemos simple past, ¿sí? Que fue lo que acabamos de ver. El verbo es el que está entre paréntesis y la idea es colocar ese verbo en su forma en simple past en los espacios, ¿sí? Por ejemplo, si aparece, perdón, not, pues la idea es hacerlo en negativa
Y en este caso, este de aquí, no, perdón, este caso. Y este caso, interrogación, pues un signo de pregunta, en forma de pregunta, perdón. Recuerden que el verbo auxiliar del simple past es did, ¿ok? Past continuous. Recuerden que el verbo auxiliar del past continuous es was o were, ¿sí? Y hay que hacer lo mismo. El verbo que está entre paréntesis, ese verbo es el que hay que acomodar en past continuous. Entonces, yesterday at 5 o'clock yo lo voy a convertir en past continuous. Entonces, primero es el verbo auxiliar, ya sea was o were, que en este caso es was, y el verbo que está entre paréntesis terminado en ing. Entonces, I was eating, ¿sí? Y así con todos. De hecho, todos están en presente. Y los adverbios de frecuencia. Entonces, acá está la oración. La idea es acomodar la oración dependiendo de dónde vaya el adverbio, ¿sí? Recuerden que el adverbio, en este caso, creo que en todos los 4, siempre debe ir después del verbo, perdón, del sujeto, ¿sí? Es decir, de quien estemos hablando. Primero se pone el sujeto y después se pone el verbo, el adverbio. Sujeto y después el adverbio, ¿sí? Y después ahí sí el verbo principal, siempre y cuando no sea el verbo to be, ¿sí? Y este es una comprensión de lectura. Entonces, para esta comprensión de lectura, pues que está bastante corta, entonces la idea es responder estas 3 preguntas abiertas de opción múltiple, ¿sí? Entonces, muchachos, con eso hoy se da por finalizada la clase. Muchas gracias. Y nada, estudien mucho. Nos vemos entonces el jueves.